Este día veremos la solución de desigualdades lineales parte 2. Vamos a analizar un poco nuestro problema inicial. Determina todos los valores de x que satisfacen las siguientes desigualdades. La primera desigualdad es 3x mayor que 12. Nos dice una propiedad que si multiplicamos ambos miembros de una ecuación por un mismo número, la desigualdad no se altera. Entonces, la idea es dejar solamente la x. Entonces lo que hacemos es multiplicar por un tercio, por el recíproco que es un tercio, para que podamos dividir 3 entre 3. Y el 12 también por un tercio. A este valor que tiene la forma de 1 sobre a se le llama recíproco. Es decir, que si tenemos 1 sobre a es el recíproco de a. Por lo tanto, el recíproco de 3 es un tercio. Luego lo que hacemos es simplificar este 3 con este 3 y me queda 1 por x es x. 12 entre 3 corresponde a 4. Y 4 por 1 es 4. Entonces esto se cumple para todas las x mayores que 4. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Por cuánto lo tendría que multiplicar? Por el recíproco de menos 5, que sería menos un quinto. Y de 10 por menos un quinto. Negativo porque es el recíproco de este valor. Al dividir menos 5 entre menos 5 corresponde a 1 y x por 1 es x. 10 entre 5 corresponde a 2 y 2 por menos 1, menos 2 por menos 1 es 2. Pero cuando hacemos este proceso, lo que hacemos es invertir este símbolo. Siempre que multiplicamos por un número negativo, invertimos el signo. Y nos quedaría de esta manera. Aquí se cumple para las x mayores o igual que 2. Y recuerda, el recíproco es otro número que al multiplicarlo por el mismo nos dé el valor de 1. Por eso el 1 sobre a negativo es el recíproco de menos a. Por lo anterior, vamos a colocar aquí por tanto. Hay una parte de tu conclusión que te dice lo siguiente. Aparece en la parte celestita, me dice que si esta a es positiva, si a es positiva, entonces la desigualdad fíjate bien, ax mayor o igual que c, donde esta a es un número y esta c es un número, va a ser igual al despeje de x mayor o igual que c sobre a. Y esto se va a cumplir siempre que a es positiva, el valor de la desigualdad no cambia, o sea, la forma de la desigualdad no va a cambiar como lo hicimos aquí. Y si tenemos de la otra forma, que sería así, entonces al despejar x me quedaría siempre el mismo símbolo al mismo lado y esta a pasaría a dividir. Entonces el símbolo no va a variar, siempre y cuando esta a sea positiva, entonces mi símbolo va a quedar según la desigualdad. Observa, esto quedó igual a este y este quedó igual a este. ¿Qué pasa cuando a es negativa? Entonces, número 2, si a es negativa, entonces la desigualdad menos ax mayor o igual que c se invierte. En realidad me quedaría x menor o igual que c sobre a, quitándole este signo. Y si tengo menos ax mayor o igual que c, no, lo contrario, menor o igual que c, como este es negativo, aunque en tu lección no aparece este signo, pero te los he colocado para que los identifiques, intercambiamos, o sea, cambiamos el símbolo y me queda c sobre a. Pero debemos de colocarle su signo. Entonces nos quedaría x o igual que c sobre a, el signo en medio, x mayor o igual que menos c sobre a, donde este signo pasa a ser en medio de la fracción. Y observa que este símbolo se invirtió. Y este símbolo que estaba abierto al lado derecho
se invirtió abierto al lado izquierdo. Y ahí tendríamos la solución de nuestros ejercicios si tenemos esos valores. Es decir, que si A es negativa o es positiva. Vamos a dar solución a nuestro ejercicio utilizando este proceso o esta conclusión. Bien, entonces continuamos con nuestro primer ejercicio. Resuelve las siguientes desigualdades lineales. Escribe la solución utilizando intervalo. Aquí tengo mi desigualdad lineal. Lo que dice que hacemos según tu lección me dice que multiplique por 1/2 para eliminar este 2 y que multiplique al otro lado también por 1/2. Al eliminar este 2 me queda x por 1x, 6 entre 2a3 por 1a3 y me queda la desigualdad. Ahora, en matemáticas existe una parte donde nos habla de transposición de términos, así como los videos anteriores te he explicado esa parte. Y me dice una de las reglas, lo que multiplica pasa a dividir al otro lado de la desigualdad. En este caso tenemos esto que está en tu lección y aparece que esto es igual a mayor o igual que C entre A. A está multiplicando, pasa a dividir al otro lado del igual al término que ahí está. Este es un proceso también que se puede seguir para resolver ese tipo de desigualdades. ¿Y cómo me quedaría para resolverlo? Bien, vamos a hacerlo por esta parte de transposición de término. Y nos quedaría entonces el 2 está multiplicando a la x, entonces dejo solo x y paso ese 2 a dividir a este 6. Al hacer la división me da 6 entre 2 a 3. Y ahí tengo ya que esta desigualdad se cumple para los números reales que pertenecen, sería para las x. Esto se cumple para las x que pertenecen al intervalo de las x menores o igual a 3. Menores significa que voy a tener este intervalo, voy a incluirlo siempre que esté igual, menor o igual lo incluimos, y como es hacia, si aquí tengo el 3, mi recta numérica, si aquí tengo el 3, estamos hablando de menores que él, entre hacia la izquierda, hacia el menos infinito, menos infinito, 3, incluyéndolo a él por decirme menor o igual. Es decir que estamos trabajando para todos los números que van hacia el lado izquierdo de nuestra recta numérica. Sería para el 2, sería para el 1, para el 0, para el menos 1, el menos 2 hasta el menos infinito. Entonces ese sería el proceso por transposición de términos. Veamos el literal B. Tenemos 4x mayor o igual que 24. Entonces dejo la x y este 4 pasa a dividir a 24. 24 entre 4 corresponde a 6. Estamos trabajando para las x mayores o igual a 6. Entonces sería respuesta para las x mayores. Entonces si es mayores estamos hablando desde el 6 hacia el más infinito. Entonces, ¿qué pertenecen? Desde el 6 hacia el más infinito. Y ahí tengo ya mi respuesta literal B utilizando transposición de término. Bien, el literal C tenemos aquí el menos 3 que está multiplicando a x y entonces pasaría al otro lado. Pero hay algo muy importante, ahora es un número negativo A. Cuando A es un número negativo, lo que habíamos dicho, cuando es negativo, lo voy a pasar a dividir con su propio signo, pero voy a cambiar este símbolo, o sea que sería de esta manera. X menores que 11, al dividir 33 entre 3 toca 11 positivo. Y entonces estamos hablando para las X, respuesta, para las X menores, para las X que pertenecen a la recta numérica menores que 11. Entonces por aquí queda el 11 y menores sería hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el menos infinito. Entonces menos infinito va abierto, 11. Y como no dice igual, si aquí tuviese la rayita esta sería igual, el intervalo iría cerrado, pero como no dice igual, el intervalo va abierto, porque eso significa que no lo incluyo a él. Y ahí tenemos ya nuestra respuesta del ejercicio, literal C. Continuando tenemos este ejercicio. Para hacerlo más sencillo, observa primero
que aquí tengo el 7x al lado derecho. Lo vamos a pasar al lado izquierdo, pero todo, como voy a movilizar todo al mismo tiempo, no voy a cambiar ningún signo. Este pasaría aquí. Esto que está cerrado va hacia el 7, por lo tanto lo voy a dibujar así mismo y luego el menos 14. Entonces siempre que veas esta forma puedes convertirlo así. Bien, A es positivo, entonces no voy a cambiar el símbolo que tengo de la desigualdad. X sería menor a menos 14 sobre 7. Al dividir, porque son divisibles, me da 14 entre 7 corresponde a 2 y menos entre más corresponde a menos. Entonces vamos a trabajar para todos los valores menores que menos 2. Por aquí tengo menos 2 y como me dice menor va hacia el lado negativo, hacia el menos infinito. Entonces la respuesta es para todas las x que pertenecen al intervalo abierto en menos infinito. Y como es, no dice igual, sino que nada más menor, sería cerrado, no, abierto hacia el 2 también, porque no lo voy a incluir a él. De esta manera. Aquí me está diciendo que no lo incluyo, solo son los menores que él, pero no el 2. Eso me está diciendo. Y ahí tenemos literal D. Seguimos con el literal E. Tenemos que la A en este caso, que acompaña a la X, le llamamos como A, es negativo. Entonces ese valor pasa al otro lado a dividir. Pero como era negativo, entonces cambiamos nuestro símbolo del otro lado. Y dividir 0 entre cualquier número siempre es 0. Por lo tanto, vamos a trabajar para todos los números menores que 0. Y si aquí está el 0, los menores van hacia este lado, hacia el menos infinito. Entonces la respuesta es para todas las x que pertenecen al intervalo abierto en el menos infinito, y como hoy me dice menor o igual, o sea que lo incluyo a él, al 0, entonces lo cierro mi corchete. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Resolvamos el literal F. Vamos a cambiar nuestra desigualdad, pero siempre vamos a dejar el símbolo cerrado con este hacia el 5x y el 0. A es positiva, por lo tanto, nuestro símbolo no va a cambiar y al dividir 0 entre cualquier número siempre me va a dar 0. Vamos a trabajar para todas las x menores que 0, o sea, al lado izquierdo. Eso significa menores, que va desde el número hacia el lado izquierdo, que es el infinito. Entonces sería para todas las x, que pertenecen al intervalo desde menos infinito, y como me dice igual, voy a incluir el 0 y cuando lo incluyo mi intervalo va cerrado hacia el número. De esa manera sería nuestra respuesta. Esta desigualdad se cumple para todos los números que están menores o igual que 0. Y continuando, ahora tenemos la desigualdad menos 4x menor que 18. El que está multiplicando es 4x, es 4. Entonces pasaría a dividir al 18 con su propio signo, pero como era negativo y lo pasé ya acá, este símbolo va a cambiar. Siempre que el que acompaña a la x, que es A en esta ocasión, sea negativo, el símbolo de la desigualdad cambia. Ahora, no es divisible, nos va a dar un decimal, entonces vamos a simplificar. Mitad de 18, 9 y mitad de 4, 2. Me quedaría el símbolo menos, este en medio, porque sería más entre menos a menos, en medio el signo, dividido entre 2. Entonces vamos a trabajar en la recta numérica para los números mayores que esta cantidad. Entonces coloco mi número al lado izquierdo y todos los mayores serían hacia el lado derecho, que sería hacia el más infinito. Por lo tanto, mi respuesta sería para todas las x que pertenecen, como me dice mayores, no incluyo este valor, no que los mayores a él. Entonces el intervalo va abierto hacia el más infinito, que sería hacia el lado derecho. Y abierto. No olvidando que este lleva un signo que es negativo, que sería este, en medio de la fracción. Y ahí tengo la respuesta de mi ejercicio literal G. Para esta desigualdad, 5x mayor que menos 1, la A es positiva. Por lo tanto, nuestro signo de la desigualdad no cambia. Este 5 pasa a dividir, se convierte en una fracción,
Entonces vamos a trabajar para todas las x mayores. Mayores sería hacia el lado derecho que menos 1/5 hacia el signo positivo. Respuesta para todas las x que pertenecen, y como no lo voy a incluir porque no tiene el igual, entonces el símbolo va abierto, menos 1/5 hacia el más positivo, más infinito. Y ahí tendría la respuesta de mi ejercicio literal H. Ahora tenemos la siguiente desigualdad: menos 1/3 x mayor o igual que 3. Observe que se está multiplicando, pasaría a dividir, pero también puede escribir esto de la siguiente manera: menos x sobre 3 mayor o igual que 3. Ahora, dentro de la transposición de términos tenemos otra regla que nos dice que lo que está dividiendo, entonces sería así: lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro miembro de la desigualdad. Voy a repetir porque lo escribí mejor. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, aquí sería a multiplicar al otro miembro de la desigualdad. Por ejemplo, si ahora tenemos sobre a, siempre que sea negativa igual, pasaría a lo contrario, pero en este caso es positiva, este valor pasa a multiplicar a c. ¿Quién es el valor de a aquí? Sería como menos 3. Entonces 3 pasaría a multiplicar al otro lado del igual. Quedaría, como es negativo, entonces nuestro símbolo va a cambiar. Contrario. Menos 9. Vamos a trabajar para todas las x que pertenecen al intervalo de las x menores o igual a menos 9. Menores sería hacia el menos infinito. Entonces sería del menos infinito hacia menos 9 cerrado el símbolo. Y esa sería nuestra respuesta de la desigualdad utilizando transposición de términos. Y ahora tenemos el literal J. 2/5 x menor que menos 1. Ese 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. Me quedaría 2x menor que menos 1 por 5. Aquí no pongas una x de por porque se confunde con esta. 2x menos 1 por 5 me da menos 5. Ahora el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Estamos combinando las dos reglas. Me queda que voy a trabajar para todas las x. El símbolo vamos a colocarlo en medio. Siempre es importante que lo coloques en medio. Vamos a trabajar para todas las x menores o igual que menos 5 medios. Menos 5 medios quedaría por aquí. Y los menores a él irían hacia el lado izquierdo. Entonces las respuestas son para todas las x que pertenecen. Y aquí lo voy a incluir. Sería desde el menos infinito hacia menos 5 medios, incluyéndolo a él, por eso va cerrado hacia el número. Y ahí tendría la respuesta de mi ejercicio literal J. El literal K nos dice 5 medios x menor o igual que menos 5 tercios. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me quedaría 5x menos 5 tercios multiplicado por 2. X es igual a menos 5 por 2, 10 tercios. 5x. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría menos 10 sobre 3 multiplicado por 5. Aquí 10 entre 5 corresponde a 2, entonces me quedaría menos 2 tercios. Y esa sería mi respuesta de mi ejercicio. Para todas las x menores que menos 2 tercios, o sea, haría al lado negativo de esta manera. Entonces mi respuesta nos quedaría para las x que pertenecen al intervalo desde menos infinito hacia menos 2 tercios, y lo voy a incluir a él por el símbolo que es menor o igual. Y ahí tendremos el literal K. Y el último ejercicio del literal 1 tenemos L menos raíz de 2 por x mayor que 1. Este es el que está multiplicando, pasaría a dividir. X como es negativo, entonces cambio el símbolo. Me quedaría 1 sobre menos raíz de 2. Este signo negativo pasa en medio de nuestro ejercicio.
puedes de un solo colocarlo ahí. Entonces estamos trabajando para todas las x que pertenecen al intervalo de los números menores que menos 1 sobre raíz de 2. Si hago la recta numérica, por aquí quedaría menos 1 raíz de 2, o sea, en cualquier lugar, pero los negativos, los menores a él serían hacia el lado izquierdo, hacia el menos infinito. Entonces va desde el menos infinito, coma, hacia 1 sobre raíz de 2, abierto porque me dice que no lo incluya cuando dice solo menor. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio literal L. Vamos a resolver el literal 2. Nos dice, para cada literal determina todos los valores de x que satisfacen ambas desigualdades. Tengo dos desigualdades. Esta sería la desigualdad 1 y esta sería la desigualdad 2. Vamos a trabajar con la desigualdad 1. X más 2 menor que menos 3. X menor que menos 3, este pasaría al otro lado negativo. Para las x menores que menos 5. Con estas vamos a trabajar. Para el número 2 sería 3x menor que 9, mayor que 9. X mayor que 9 dividido entre 3. Para las x mayores que 9 entre 3 toca 3. Vamos a trabajar para las x mayores que 3. Como nos pide que hagamos la recta numérica y representemos ahí los valores, vamos a hacer para la desigualdad 1 una recta numérica. Bueno, este sería para la desigualdad número 1, que vamos a trabajar con las x mayores que menos 5. Aquí tengo menos 5. Va a ir una ruedita abierta que no me va a incluir el 5, hacia los positivos, hacia allá, porque son mayores que 5. Y para las x mayores que 3, o sea, desde aquí hacia allá. Para la desigualdad 1 incluyo todos estos valores hacia el más infinito. Por lo tanto, lo que hay en común entre la desigualdad 1 y la desigualdad 2 es a partir de este término, que es menos 3. Perdón, 3 positivo, hacia allá. Es decir, hacia el más infinito. Por lo tanto, coinciden en el intervalo desde, aquí lo vamos a colocar, desde 3 hacia el más infinito. O solamente hacia el infinito positivo, porque ya sé que aquí existe un signo positivo. No incluyo el 3 porque me dice mayores, y por eso lo hago abierto hacia ese número. Y ahí tenemos ya prácticamente la solución de nuestro ejercicio. Es decir, que este es el intervalo que satisface la desigualdad x más 2 mayor que menos 3 y 3x mayor que 9. Siendo esta nuestra respuesta del ejercicio. Tenemos el literal B, también nos pide para cada literal determina todos los valores de x que satisfacen ambas desigualdades. Entonces tenemos que encontrar valores en común entre las dos desigualdades. La desigualdad 1 la vamos a desarrollar. X menos 5 la vamos a colocar así. Mayor o igual que 2. El 5 lo paso al otro lado del igual con signo contrario y me queda mayor o igual que 7. La número 2 es menos 2x mayor que 10. Este está multiplicando, pasa a dividir y como tiene signo menos, le doy vuelta al signo. Hacemos la división, 10 entre 2 me corresponde a menos 5. Ahora voy a hacer los planos, las rectas numéricas. Y aquí tenemos la recta numérica para la desigualdad 1, la cual sería para las x mayores que 7, o sea que irían desde aquí hacia el infinito positivo. Entonces es una ruedita rellenita y hemos dibujado la línea que va hacia el signo más y es rellena el círculo porque incluyo el 7. Ahora la segunda
desigualdad dice para las x menores que menos 5. Menos 5 lo tenemos por acá. Y los menores a él serían desde aquí hacia el menos infinito. Entonces, si observas, no hay nada en común porque este empieza desde aquí hacia allá y este de aquí hacia el más infinito. Por lo tanto, estas dos desigualdades no tienen números en común para que las desigualdades se cumplan. Para esta desigualdad estamos trabajando para las x que pertenezcan desde el 7 hacia el más infinito, incluyendo el 7. Y para esta desigualdad estamos trabajando para las x que pertenezcan al intervalo desde menos 5, pero de este lado desde menos 5, no incluyéndolo, hacia el menos infinito. Por lo tanto, no tenemos nada en común entre las dos desigualdades. Entonces, como respuesta podemos colocar que se observa que no existen números reales que satisfacen ambas ecuaciones al mismo tiempo. Continuando, tenemos el literal C. Las dos desigualdades, tenemos la desigualdad 1, que es x más 4 menor que 1. Vamos a despejar x menor que 1, este pasaría menos 4, x menor que menos 3. Por lo tanto, estamos hablando para las x que pertenecen al intervalo menores que 3. Estamos hablando desde el menos infinito hacia el 3, que no lo incluya. Para la desigualdad 2, 5x menor que menos 30. Al despejar x sería menos 30 y 5 pasaría a dividir. Estamos hablando para las x mayores que menos 6. Al dividir me da 6. Estamos hablando para el intervalo desde menos 6 hacia los infinitos positivos. Veamos la recta numérica. Entonces, ahora que ya tengo las rectas numéricas, vamos a localizar este intervalo que es desde el menos infinito hacia el menos 3, no incluyendo el 3. Entonces sería desde aquí y va hacia el menos infinito. Sí. Ahora, el otro intervalo es desde el menos 6 hacia el más infinito. Aquí tengo el menos 6, no lo incluyo, hacia el más infinito. Todo este espacio hacia allá. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en común? En común tenemos todo este espacio que sería desde aquí hacia acá y desde el 6 hacia aquí. Intervalos abiertos. Por lo tanto, tenemos que nuestro intervalo es desde el menos 6 hacia el menos 3, no incluyéndolos. Y esta sería el intervalo que satisface las desigualdades x más 4 menor que 1 y 5x menor que menos 30. Y ahí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio literal C. Con esto hemos concluido los ejercicios de tu lección para que los pongas en práctica.